Quiero que vean con este ejercicio cómo se construye una tabla de distribución de frecuencia por datos agrupados en intervalos. Lo primero que tenemos aquí una serie estadística. Vamos a imaginarnos que esto corresponde a edades también. Vamos a suponer que esto corresponde a edades de un grupo de estudiantes seleccionados al azar, ¿no? Vamos a imaginarnos entonces que son edades correspondientes a un grupo de estudiantes. Lo primero que tienes que hacer es identificar cuál es el dato máximo y el dato mínimo. Para eso, una vez que tienes los datos, los ordenas. Como te los dan desordenados, lo primero que vas a hacer es ordenarlos de menor a mayor. Observamos entonces cuál es el dato mínimo, es 8, y el dato máximo es 36. En este caso serían edades, ¿no? Una vez que tienes el dato mínimo y el máximo, determinas la amplitud total, que es igual al dato máximo menos el dato mínimo. A 36 le restas 8. Y eso te va a dar la cantidad de valores diferentes que está asumiendo la variable. Vamos a verlo aquí en la calculadora. Tenemos entonces 36 menos 8. Eso nos daría 28. En algunos casos a veces le suman 1 para obtener la amplitud total. Si le sumamos 1, sería 29. Es decir, que la amplitud total es 29. Como nos da mayor de 15, recordemos que si da 15 o más esa diferencia, hacemos la tabla por datos agrupados. Si nos da menos de 15, es decir, 14 para abajo, hacemos la tabla por datos directos. Entonces, ¿qué hacemos luego? Vean que una vez que tengo la amplitud total o el rango, la cantidad de valores diferentes que está asumiendo la variable, luego establezco en cuánto es el tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra, es decir, cuántos datos tenemos, 30. Después hago el cálculo para saber cuántos intervalos voy a construir, es decir, el número de clases o intervalos que va a tener esta tabla de frecuencia. Entonces, una forma de hacerlo es a través del método de Sturger. Otra forma más fácil es la raíz cuadrada de 30, que es el tamaño de la muestra. La raíz cuadrada de 30 me dio 5,48, que aproximado es 5. Entonces quiere decir que mi tabla de frecuencia va a tener 5 clases. Vean, 1, 2, 3, 4, 5. Ahora, para saber cuál va a ser la amplitud del intervalo, es decir, cuántos valores va a asumir ese intervalo. Vean que la fórmula de la amplitud de intervalos lo están representando con la letra I, algunos lo representan con la letra C, esto varía de un profesor a otro. Vamos a representarlo con la letra I. Vean que es la amplitud total entre n. Vean que en esta fórmula la amplitud total no le sumaron 1, simplemente el dato máximo le restaron el mínimo, 28. Entre 5, que son la cantidad de intervalos que queremos construir, eso me da 5,6. Aproximado, ¿sí?, a la unidad es 6. ¿Qué quiere decir eso? Que el intervalo va a asumir 6 valores diferentes, comenzando por el 8. Entonces, contamos, ¿no? Si son 6 valores, el primer intervalo va a ser el valor 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Porque hay 6 valores diferentes en ese intervalo. Vemos entonces que el primer intervalo es del 8 al 13. Después vendría del 14 al 19, del 20 al 25, del 26 al 31 y del 32 al 37. Entonces tengo mis 5 intervalos con una amplitud, cada uno tiene una amplitud de 6 intervalos. Vean que estamos obteniendo los valores, cómo obtuvimos esos valores, y después calculamos lo que sería, le dice, también otra forma de hacerlo es que al 8 le sumamos 6 y me da 14. Ese 14 corresponde al valor mínimo del siguiente intervalo. Esa es otra forma de hacerlo. Luego que hemos construido esta parte, vean que cuando es una tabla por datos agrupados, recordemos que tenemos el valor mínimo y máximo del intervalo, tenemos que construir el límite inferior y el límite superior.
la frecuencia absoluta acumulada, aquí, aunque aparecen